saludo en el nombre del Señor. Esta cara de felicidad que tengo no es porque me saqué la lotería ni cosas de ese estilo. Es porque recuerdan que se los había prometido. Tengo nuevamente conmigo a alguien que realmente le tengo un gran respeto, un gran cariño, Monseñor Felipe Esteves, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Miami, al cual nuevamente lo saqué de su apretada agenda para que comparta en esta otra vez, noche o día, cualquier momento que usted vea este programa, con nosotros. Monseñor, otra vez, como lo hice hace meses, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Pepe, y gracias por tu invitación. Yo no estaría aquí si tú no me hubieras invitado. Bueno, pues esta ya se cumple una trilogía. Sí. Porque si usted recuerda, tuvimos una entrevista que se hizo hace tiempo, Sí. recién el Señor me reanimó. No me resucitó porque me reanimó en mi tercera etapa de vida en la cual estoy. Ajá. Me han preguntado que si tengo 4 más, digo, no sé, pero me voy con la tercera, que es la que estamos. A lo mejor la tercera es la vencida. Monseñor, antes de que entremos con el tema de hoy, nos vamos a poner en las manos del Señor y qué mejor si tengo aquí a un obispo católico que nos lleve en esta oración inicial. Con mucho gusto. Señor, tú que quieres que todos los pueblos se salven, te damos gracias por el testimonio de Félix Varela, hombre de fe, maestro de jóvenes, testigo del amor de Cristo hacia los pobres. Bendícenos en el conocimiento de este siervo de Dios, para que, animados por su testimonio, demos muchos frutos en nuestros ambientes, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Le pareció poco conocido ese nombre que mencionó Monseñor? Félix Varela, presbítero, sacerdote católico. Bueno, pues en esta noche, o tarde, o día, usted va a conocer un poco más de este gran hombre de Dios. Padre Félix Varela, cubano, que nació, para que usted lo sepa, un 20 de enero de 1788. Ay, ya sé que están diciendo Pepe, pero entonces eso es historia. Vamos a hablar de realidades a través de Félix Varela. Y murió en Florida, 1853. Pero de esto, en fin, no venimos hoy a hablar de la biografía completa del padre Félix Varela, sino vamos a hablar de una continuación de algo que, ¿recuerdan ustedes a ese queridísimo amigo que ya está en el cielo, don Juan Navia? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Yo le tomé mucho, mucho cariño a ese gran cubano, ese gran padre, ese gran esposo, ese gran caballero, porque realmente don Juan, ay Dios mío, que respiraba nobleza, un gran hombre de Dios. Y estoy seguro que el día que el Señor le dijo, Juanito, miren, ese entró con los zapatos puestos al cielo. Espero en Dios que ya don Juan está desde hace mucho tiempo gozando, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni pena, ni nada, y está intercediendo por todos nosotros y por la iglesia de Cuba de una manera muy especial, porque él amaba tremendamente a la iglesia de Cuba. Nada más una anécdota que le voy a contar, monseñor, muy interesante. En Miami yo conseguí en una tienda que se llama Nostalgia Cubana, creo que está por ahí, está en una calle de Miami, conseguí un pincito que es el escudo de Cuba, el escudo oficial de la República de Cuba. Y se me ocurrió comprar otro. Yo nunca pensé que pasaba. Y cuando tuve la última ocasión, porque después ya enfermó él y ya no pudo estar con nosotros, se me ocurrió traer ese pequeño pin con el escudo de Cuba. Y cuando tuve aquí a don Juan, le regalé ese pin. Monseñor, yo vi la cubanidad de ese hombre. Se puso muy contento, ¿no? Le salieron casi lágrimas en los ojos cuando vio el pin y se lo puso inmediatamente en su chaqueta, en su saco. Y lo veía con tanto amor. Yo decía, ¿qué amor tiene este hombre por su Cuba? Y en el fondo es también la realidad del exiliado. El exiliado fue forzado a salir involuntariamente o porque tuvo que hacerlo, pero por eso es que todo exiliado conserva como una nostalgia por el amor del país que le dio a nacer. Decía en una poesía que le gustaba mucho a Félix Varela, de Pastor Fido, tiene la persona un amor por el país que le dio a nacer que es imborrable. Y eso lo vemos en el doctor Navia. Bueno, y muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando, quizás están viviendo esa misma situación de un exilio, como lo vivió don Juan, como Monseñor. Ya lo comentó la otra ocasión que estuvo con nosotros. Monseñor tuvo que salir al exilio a los 15 años sin la familia.
gracias a Dios, Dios le permitió pronto reunificar esa familia. Pero usted tiene muy bien clara la experiencia del exilio, monseñor. Exactamente. Y Miami, donde vivimos, es una ciudad de exilio en muchos sentidos. Eso es. Y de muchos inmigrantes, porque en el fondo quizás alguno de los inmigrantes no vive el exilio, pero ciertamente vive ese desarraigo de su realidad, ese volver a empezar de nuevo. O sea, todas esas realidades que vive el inmigrante, que vive el refugiado, que vive el exiliado. Claro que eso a todos nos llega muy fuerte, lo que es la patria, nuestro terruño, ¿verdad? Pero yo me recuerdo mucho de las palabras de la Biblia que dice, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Verdad? Aquí estamos de exiliados todos. Exacto. Aunque viva usted en su propio país, somos exiliados y no podemos aferrarnos a esta patria que no es nuestra patria definitiva. Esto es un tránsito hacia la patria celestial. Así que quítese las arraigas de este mundo, porque si no, se va a quedar aquí. Monseñor, con don Juan hablamos un poco de la semblanza de Félix Varela, un poco de su niñez, lo que pasó en la Florida, su regreso a La Habana, sus estudios, en fin. Si usted no conoce la historia de Félix Varela, no se la vamos a contar en este día. Hay muchas biografías muy interesantes, créame, interesantísimas del padre Félix Varela. Consígalas, las hay. Hoy vamos a hablar de una obra concreta que él produjo estando en el exilio, que se llama Las Cartas a Elpidio. No se me trabó la lengua. Cartas a Elpidio. Así que vamos a empezar por el nombre, monseñor. ¿Por qué Cartas a Elpidio? ¿Quién fue Elpidio? Bueno, eso forma parte de lo atractivo de estas cartas, que también pudieran llamársele ensayos a Elpidio, porque son reflexiones muy serias, muy profundas. Y estas cartas enviadas a un joven de La Habana, estudiante de él, se cree que por el nombre Elpidio, en griego, elpis, es esperanza. Y entonces se consideran que estas son unas cartas de esperanza a la nación cubana. Entonces, Elpidio no se sabe si históricamente existió, sino que fue un nombre simbólico. Exacto. Que tomó el padre Varela para mandar esta enseñanza, que es realmente lo que son estas cartas. Porque no son cartas diciéndole, estoy bien, mándeme unos cigarros para acá. No. Son realmente líneas de las cuales vamos a hablar, ¿verdad? Y de hecho, hoy en día, casi 150 años después, tú y yo estamos hablando del nombre del Elpidio, y yo creo que Varela lo hizo así. Él quiso crear, porque Varela era muy chistoso, como buen cubano, le encantaba el chiste. Y entonces, aún en el título hay como un chiste de que ese Elpidio no es un ser concreto, sino, o pudiera ser un ser concreto, Luz y Caballeros o otro, pero el nombre es simbólico al mismo tiempo. Ajá. ¿Y por qué, monseñor, estas cartas que fueron escritas allá sobre el año 1800 y algo, en Nueva York, estando el padre Varela exiliado, porque él no pudo volver a su Cuba, ni quiso volver, no quiso porque ya Cuba en ese tiempo no era libre todavía, pero estas cartas que se escribieron allá a principios del siglo XIX, ¿por qué usted diría que tienen vigencia hoy día, siglo XXI? Bueno, hay en la literatura clásicos, por ejemplo, la Biblia es un clásico. Nosotros leemos el libro de los Proverbios, que fue escrito como quizás 500 años antes de Jesús, y nos habla hoy el libro de los Proverbios. A eso le llamamos un clásico, es decir, que permanece a pesar del estilo o a pesar del contenido, del lenguaje, que pudiera ser un lenguaje que no es el lenguaje que tú y yo hablamos, pero es un clásico que permanece para todas las generaciones por el tema que trata y por las verdades que dice. Estas cartas al Elpidio, qué bueno que lo tenga usted, monseñor, porque usted es realmente una persona muy preparada en este tema del padre Félix Varela y concretamente de las cartas al Elpidio. Yo creo que es importante, y por eso este programa tiene esta trascendencia, no pueden seguir en la oscuridad. Incluso yo vivo entre una gran comunidad cubana y me ha tocado, monseñor, que incluso dentro de los mismos cubanos, como que no hay mucho conocimiento de estos documentos, de estas cartas, y creo que es importante, y usted está haciendo hoy algo de sacar del armario, algo que está por ahí medio empolvado, pero que hoy vamos a sacar para
para ver qué actualidad tienen estas cartas. Estas cartas, monseñor, tengo entendido que originalmente iban a ser una trilogía. Sí. ¿Cómo se intitularon las cartas? Bueno, el título de las cartas es La impiedad, la superstición, el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. O sea, que está orientada al compromiso de los cristianos en la sociedad. Y la temática, en el fondo, trata del problema del mal. Por eso son tres. Varela le usaba la palabra monstruos. Monstruos. La impiedad, o sea, la falta de fe. La superstición, en un sentido, no tanto queriendo decir cuestiones exotéricas, sino superstición es cuando la fe no tiene impacto en lo real. Es como una especie así como de, como tibio, como una sal que no tiene sabor y dice el Evangelio, pues hay que pisotearla, hay que botarla porque no tiene sabor. Eso es la superstición. Y me viene a la mente inmediatamente ese punto también de Apocalipsis, cuando habla usted de la tibieza, ¿no? Exacto. Que dice el Señor, mira, más vale que seas o frío o caliente, pero a los tibios la palabra concreta es los vomito de mi boca. Exactamente. Bueno, la superstición es la forma en ese lenguaje de entonces, de Varela, de hablar de la tibieza. Es una fe que no impacta, es una fe que no da testimonio, es una fe que es simulacro, que es pseudo real. Y el fanatismo, lamentablemente, no lo escribió, pero televidente que me ves, tú y yo sabemos que es el problema fundamental de la seguridad nacional de todos nuestros países. Porque el terrorismo es un fanatismo. Y el fanatismo de ciertos políticos que causan un malestar enorme por no pensar adecuadamente, el fanatismo. Por lo tanto, los tres temas es como una forma de decir el mal social. Y Varela, como buen filósofo, ha escogido estos tres temas para explicar el mal social en la sociedad. Pero qué visión en cierta manera profética tuvo el padre Varela, porque aunque él lo enfoca a su realidad cubana del año 1800 y pico, si usted se pone, piense otra vez en los tres temas que acaba de mencionar monseñor, son temas actuales. Muy actuales. Una impiedad, una falta de fe. Estamos viviendo, monseñor, usted como pastor, como obispo sabe, el secularismo. El secularismo. O la indiferencia religiosa. O el agnosticismo. O el nihilismo. Como diciendo, esto es tabula rasa. No, y otro de los sismos que usted también seguramente lo ha oído mucho de Papa Benedicto XVI, el subjetivismo, todo es relativismo. Exacto. Todo es relativo. Ya no hay valores, los 10 mandamientos los hemos mandado a paseo, son anticuados, entonces hoy todo es relativo. ¿Por qué? Ajustarlo a lo que a mí me parece, o lo que a mí no me parece, lo que a mí me gusta y lo que no lo desecho. O sea, donde no hay valores absolutos, donde no hay valores que exigen una respuesta de respeto de mi parte. Entonces, el primer tomo está dedicado, entonces estamos hablando a la impiedad. A la impiedad. Háblenos un poquito más de este primer gran tema, porque este va concatenado con los otros dos. Exactamente. Bueno, es decir, hubo un movimiento en los 1800 de un liberalismo que en el fondo culminó en el marxismo. El marxismo no surgió así de pronto, el marxismo-leninismo, sino fue preparado por ese liberalismo ideológico de la impiedad, en el cual el ser humano, la impiedad en el fondo lo que dice es que el ser humano no puede conocer a Dios, que el ser humano no puede afirmar la existencia de lo trascendente. Y entonces la impiedad en el fondo socava todo el mundo de la religión, socava todo el mundo de la fe, y en una sociedad donde lo religioso se arrincona o se considera que eso es una ilusión, que eso es un cuento, vemos como que destruye lo que es más sagrado del ser humano, es su orientación a la trascendencia. Y es interesante, monseñor, que si vamos a la historia, incluso a
a los pueblos más aborígenes, llamémoslo de esta manera, yo creo que no encontramos ninguna cultura pasada que no hayan en una u otra forma encontrado o buscado, y a veces en formas equivocadas, pero han siempre tenido esa búsqueda de lo trascendente de Dios. Exactamente, exactamente. Inclusive lo más permanente en la historia de la humanidad es lo sagrado. Y la impiedad entonces viene a acabar con esto. Viene a acabar. Es diciendo como, yo no puedo sí, tener contacto con Dios. Y en el fondo, la impiedad en el tiempo de Varela es lo que su santidad Benedicto XVI está analizando bajo el secularismo. O sea, el Benedicto continuamente lo está diciendo. ¿Cómo podemos vivir prescindiendo de Dios o vivir como si Dios no existiera? ¿Cómo podemos tener miedo a Dios si Dios es amor? Nos dice Benedicto. Y Varela estaba en la misma temática de su tiempo. Es decir, hay que desenmascarar el daño que hace la impiedad, que hace el secularismo a nuestros pueblos. ¿Y no cree usted, monseñor, de que hay ciertos regímenes en este momento que tratan de llevar al pueblo a esta situación, que tratan de quitarle a Dios y llevarlo a este tipo de pensamiento, a este tipo de indiferentismo? Sí. Es lo que en la iglesia de hoy hablamos de una laicidad. Es decir, el Concilio Vaticano II habla de una autonomía de las realidades terrestres, una autonomía, pero la autonomía no significa separación de Dios. La autonomía no significa poner de lado la religión. La autonomía de las realidades terrestres no significa de que el ser humano pueda construir una sociedad sin Dios. Y es por eso es que el pontificado de Benedicto XVI es tan importante, porque yo creo que le ha hecho un diagnóstico al siglo XXI, el mismo diagnóstico que Varela le hizo al siglo XX. Es decir, no podemos construir una sociedad sin Dios. Qué visión más profunda la del padre Félix Varela, y qué interesante cómo usted ahora lo engrana con el pensamiento de nuestro actual Papa. O sea que es un tema de hoy, no es un tema del siglo XIX, es un tema y en el que nos tenemos cada uno de nosotros que hacer un poco de un autoexamen de conciencia. ¿A qué punto yo me he dejado? Mire, yo lo veía, monseñor, yo he pasado estos días con un poco de catarro, de gripa, etcétera, y yo decía, yo nunca vi los virus. Yo nunca vi los virus de la gripe volando, ni en un avión, ni por ahí que yo haya dicho, mira, aquí están. Y es que yo creo que todos estos sismos que usted menciona, el secularismo, son como esos microbios que andan por el aire, que no los vemos, pero que es fácil que nos dejemos infectar de ellos. Efectivamente. Como por ejemplo, no formar bien la conciencia. La conciencia es un gran don que el ser humano tiene. Esto no es fe. Todos tenemos conciencia, pero la conciencia necesita ser formada. Para que la conciencia me dé, es un juicio que cada uno de nosotros tiene. Yo personalmente creo, Pepe, que la conciencia es más importante que la libertad. Porque a veces podemos no tener libertad, pero la conciencia está viva. Y la conciencia me está diciendo qué es el bien y qué es el mal. Y un microbio de los que tú hablabas, un virus, pudiera ser cuando la conciencia moral no está actuando. La tenemos, pero no está activa. Es como tener una radio todo el tiempo apagada, no nos está comunicando. Un ejemplo que a lo mejor le puede servir a usted es como tener una alarma que no la tenemos activada. Y no si nos usted protege. tiene una alarma para que le va a proteger su casa, pero usted no activa esa alarma, cualquier ladrón puede entrar en la casa, aunque esté la alarma ahí, no va a haber ese toque de precaución, está pasando algo mal. ¿Y no cree usted, monseñor, que me encanta esto que usted menciona, la importancia de la conciencia versus libertad? Porque muchas veces la libertad la podemos mal usar y llevarnos al libertinaje, que es otro monstruo terrible. Exacto, exacto. Es Una primo hermano de la libertad impiedad. que no ayuda al bien, una libertad que me hace daño. Por ejemplo, la droga, en el fondo, es eso. Yo uso la droga
porque yo digo, yo puedo usarla o puedo no usarla, yo soy libre de usar la droga, pero esa decisión me destruye. Y aquí mismo en Birmingham hay una comunidad para ayudar a los drogadictos, a los adictos, y vemos lo difícil que es sanar un adicto. Y en el fondo, cuando uno estudia cómo es que ese joven, esa comunidad de joven, fundada por la Madre Elvira, y traída aquí por el obispo de Birmingham, Monseñor Baker, y uno dice, bueno, es porque ese joven, por una equivocación mental, ejerció su libertad en una forma que perjudica su conciencia, que le hace daño. O sea que la libertad es como una espada de dos filos que nos puede ayudar, pero nos puede a la vez también dañar si la mal usamos, esa libertad. Exactamente. Y hablando de virus, monseñor, ya que estamos hablando de la impiedad, ¿cuáles serían los antídotos que usted presentaría contra este monstruo de impiedad? ¿Cómo podemos prevenir? Porque en medicina hay dos tipos de medicina. Hay la medicina curativa, cuando ya está uno enfermo, pero hay la medicina preventiva, que no necesitamos estar necesariamente enfermos, pero podemos tener una vacuna, algún tipo de prevención que nos ayude a defendernos. ¿Qué diría usted que un católico que nos oye, qué pudiera hacer para prevenirse de la impiedad, que hoy día está actuando? Sí, la pregunta es muy buena porque el padre Varela en su carta a Elpidio sobre la impiedad va en la misma línea. Él da respuesta a tu pregunta y en el fondo es realmente promover la vida de la fe. La impiedad es no tener fe. La impiedad es no creer. La impiedad es, en el fondo, poner, como dice Benedicto, es como si Dios no importara. Entonces, lo contrario es orar diariamente. Porque cuando yo oro, me abro al trascendente. Dios se convierte en mi amigo, como Abraham, amigo de Dios, nos dice la Escritura. Orar con la comunidad el domingo. Por eso es que el mandamiento santificar la fiesta, que tampoco personas lo pueden explicar a sus hijos. Nuestros padres, cuando nuestros padres le explican a sus hijos el mandamiento de santificar la fiesta. Y santificar la fiesta significa en el día del Señor, en el día del resucitado, ir a la comunidad, ir a la reunión de los creyentes y unirme a la reunión de los creyentes para ser uno más de los que afirma la fe, comunitariamente. ¿Sabe cómo nos enseñaban sus padres y los míos en nuestros tiempos la importancia de la comunidad? Con el ejemplo, monseñor. Sí. A mí mis papás nunca me obligaron jamás a ir a misa. Yo me recuerdo que íbamos porque ellos iban y participaban en la Eucaristía. Y yo creo que muchos de nosotros hoy día, papás, sí, que vayan los niños al catecismo, que vayan los niños. Y usted se queda viendo un partido con una cerveza en la mano. Le quita la fe a esos hijos. Un antitestimonio. Porque es un antitestimonio. Y podemos hacer tremendo daño. Y no solamente ser cómplices eso, de la impiedad. Exactamente. Y porque los que más importan en la educación de la fe no es el cura párroco, no es el catequista, no es la tía piadosa, es papá y mamá. Oigan esto, lo está diciendo un señor obispo, Lo está diciendo un señor obispo. No es ni el obispo, ni el párroco, ni el catequista el que va a formar a sus hijos. Es usted con su ejemplo. No le pida usted a sus hijos lo que usted no haga porque les va a crear un cortocircuito. Papá me dice, haz esto, pero él lo hace por otro lado y el niño empieza a tener conflicto de valores y conflicto de qué es entonces la verdad. Qué tremenda responsabilidad, monseñor, tenemos los padres. Es sin duda alguna. La educación de sus hijos es la primera responsabilidad de un padre. Entonces usted menciona como antídotos que menciona el padre Varela, oración, vida de oración, vida sacramental, concretamente nuestra celebración eucarística. ¿Tiene algún otro antídoto que les pudiera sugerir? Yo creo que la lectura de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Si Dios ha comunicado con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a escuchar, a oír esa palabra? Es Dios que nos habla. Es como si Dios marcara el teléfono y tú dejas que el timbre suene y no le contestes.
O manda al niño que dile que no estoy. Está afuera. Ajá. En realidad, necesitamos que nuestro pueblo reciba el apoyo de la palabra de Dios. Tenga la palabra de Dios. A veces yo visito las casas y veo en una esquinita, allá un libro muy solemne, un libro que es la Biblia. Pero como decoración. Como decoración. Ajá. Hace falta que ese libro, las páginas estén sucias. ¿Qué quiero decir con que las páginas de ese libro estén sucias? Es porque ha sido usado con el sudor de los dedos y la frecuencia de pasar las páginas. Hay esa famosa máxima que ustedes nos han muchas veces lanzado. Familia que ahora unida se mantiene unida. Sí. ¿Qué le parece una propuesta, usando lo que Monseñor nos dice? Orar, la Eucaristía, la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si un día a la semana apaga usted la televisión, no EWTN, apaga usted la televisión basura? Y en lugar de estar viendo porquería, que es lo que le están metiendo por ahí, ¿por qué no dedica ese tiempo a orar en familia, el rosario, lo hermoso y lo poderoso que es el rosario en familia, Monseñor? Y lo sencillo. Y lo sencillo. Porque ¿quién no sabe decir un Padre Nuestro y un Ave María? Por eso es que el rosario es una oración tan sencilla, es la oración del pueblo. Y además es una oración bíblica, porque cada misterio es un misterio que está en la palabra de Dios. Exacto. Usted puede tomar la oportunidad de coger su Biblia y en lugar de decir el niño perdido y ya no el templo, lea el pasaje, medítelo un poco. O sea, ahí está usted yendo a la palabra de Dios y después acompañando a María en ese momento de la vida de nuestro Señor. Exacto. Ahí hay una pedagogía tremenda, una catequesis tremenda que podemos tener en El rosario y la Biblia. ¿Seguro? Exactamente. ¿Verdad? Así que mire, ya tiene usted los primeros antídotos para la impiedad. Vamos a ir en un momento a unos mensajes, pero no se me va usted a mover de ahí, porque acuérdense, nos queda todavía un monstruo que estuvo muy vivo, que es la superstición, y después vamos a mencionar lo que quizá el padre Varela ambicionaba también. Pero una cosa volviendo a la impiedad, Monseñor. ¿Usted cree que esa impiedad está hoy día más arraigada en este momento del siglo XXI que en el siglo XIX de Félix Varela? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Es muy difícil de responder esa pregunta porque tal parece que cuando vemos, por ejemplo, estos ateos que hoy en día vemos en la televisión, estos ateos que vemos en conferencias en las universidades, es exactamente lo que habla, por eso Varela le llamaba monstruo, porque están sembrando una semilla que destruye la unidad de la comunidad, en que Dios es el centro de la vida de la comunidad. Y al socavar la existencia de Dios, el decir que esto es un cuento chino, está en el fondo, nuestros jóvenes están en peligro, o las personas que están tambaleando así, que no van a la iglesia, o las personas que no leen la palabra de Dios. Ese tipo de enseñanza los puede desviar. Y es igual ahora como era antes. Les tengo buenas noticias. El libro de las cartas del Pidio está publicado. No es fácil de conseguir. Se los voy a decir, no es fácil de conseguir. Pero si usted tiene internet, y estoy seguro que casi todos ustedes tienen acceso al internet, vaya a su buscador del internet y ponga Cartas El Pidio. Va a encontrar usted una serie de estudios, de análisis muy bien hechos, que le pueden dar un poquito más de lo que en este breve tiempo con Monseñor estamos compartiendo. Así que no me diga, no sé, Pepe, qué hacer. Ya le di la noticia, ¿ok? No me tiene que mandar un cheque, mándeselo a Madre Angélica. Yo vuelvo con ustedes en un par de minutos. No se me vaya ni al refrigerador, por favor. Quédese con las libras que tiene ya encima. Volvemos enseguida.
¿Le gustó esa música? ¿Qué le parece? Esa sí era salsa cubana. Ay, Dios mío. Oiga, los cubanos se caen una lata de cerveza, no, de refresco, y ya estamos bailando, ¿verdad? Para que no digan cerveza, de refresco. Bueno, ya hablamos del primer monstruo, la impiedad. Vamos pues ahora a pegarle un palo al segundo monstruo, la superstición. Ponga atención porque Monseñor lo dijo al mero principio, superstición no es la gente que cree en cosas esotéricas, que si pasa un gato negro le va a caer mal, o que si no va por atrás de una escalera. Esas son supersticiones en cierta forma. Pero Félix Varela le da otro enfoque mucho más importante. ¿Qué quiere decir superstición para el padre Félix Varela, Monseñor? Bueno, yo creo que Varela veía la impiedad como una falta de religión y veía la superstición como un exceso de religión. Es una religión sobreabundante, es una religión que no tiene impacto porque no da testimonio, es una religión que no atrae porque los de afuera, los que no son religiosos, no les atrae. Es como un tipo de piedad que no edifica. Es un tipo de piedad de costumbre. Soy católico porque mis padres son católicos, pero no es por una opción de fe. Entonces él, en el tema de la superstición, lo que él quiere decir es, así como tenemos la ausencia de religión por la impiedad, tenemos también un tipo de religión que no ayuda a la religión. O sea que es muy interesante porque el Concilio Vaticano II, en su magnífico análisis, estoy hablando de la Gaudium et Spes, de la Iglesia en el mundo, hay un análisis sobre el ateísmo, muy similar al tema de las cartas del Pidio. Y en ese análisis sobre el ateísmo hay una afirmación sorprendente y dice, los cristianos a veces hemos sido causa del ateísmo, porque hemos dado una imagen de Dios que no corresponde a Dios. Y es exactamente el enfoque de Varela con el segundo monstruo. Es un cristianismo mediocre. Es un cristianismo que no es sal de la tierra y mucho menos luz del mundo. Le voy a contar una anécdota brevemente que me sucedió a mí. No recuerdo, no recuerdo en dónde fue, en una conferencia que me invitaron. Al llegar yo a ese auditorio, me llamó la atención una pareja, una señora, y era su hija aparentemente, y la mujer tenía los ojos en blanco, casi le chorreaba agua bendita, bueno, olía a incienso, estoy exagerando, pero bueno, se veía una persona sobreespiritual, y la hija estaba con una cara, una tristeza, se veía que estaba ahí contra su voluntad, contra su voluntad. Y en la primera ocasión, en el primer descanso, quise acercarme a esta chica y preguntarle si se sentía mal, a lo mejor era darle alguna cosa si tenía sed, en fin. Y le pregunté a la muchacha, le digo, oye, ¿y te pasa algo? Y me dice, no, me contestó secamente. Le digo, ¿qué te pasa? Si yo no quiero estar aquí. Le digo, oye, pero si tu mamá te ha traído a un congreso muy bonito, ¿qué tal? Y me dice ella, ya había oído mi nombre, dice, mire, don Pepe, esa mujer que usted ve aquí, yo quisiera que usted la vea en casa. Dice, esta mujer que aquí está dándose golpes de pecho y levantando las manos, y aleluya, gloria a Dios. Dice, en mi casa es una bruja con nosotros. Dice, yo no puedo creer en lo que ella cree. Monseñor, yo creo que es un ejemplo de superstición. Sí, así mismo es lo que diría Varela. Es una religión que es falsa, es mediocre. Y es parte de que la sociedad no tenga paz, parte de que la sociedad no tenga justicia, parte de que la sociedad no tenga unidad entre los diferentes gremios, parte de que la sociedad no avance en su desarrollo. Varela ve la falta, ese tipo de religión como causante de esos males sociales. Porque recuérdate, en las cartas del Pidio, Varela está viendo estos tres monstruos en relación a la sociedad. Exactamente como el Concilio Vaticano II enfocó la Iglesia en el mundo. La Iglesia como presencia de signo y sacramento en el mundo. Y ese era el enfoque de Varela.
¿Qué actualidad tiene el pensamiento de Félix y cómo la Iglesia ha continuado recibiendo esa luz, digamos, para actualizarnos en poder hacer un análisis de la realidad actual y ver en qué estamos fallando y qué no estamos? Yo me acuerdo, Monseñor, creo que fue Mahatma Gandhi, que en una ocasión le hicieron la famosa pregunta en cuanto a qué pensaba él de la Iglesia Católica. Usted la conoce, ¿verdad? Sí, la frase, sí. La famosa frase dice, me parece maravillosa la doctrina de la Iglesia Católica, me parece su vida sacramental, dice, pero desgraciadamente no me gustan los católicos. Yo creo que aquí nos tenemos que hacer pensar mucho si nosotros no estamos siendo un instrumento de rechazo al vivir esta falsa religiosidad. Exacto. ¿Cómo podemos, Monseñor, ya lo ha dicho usted, pero cómo usted nos diría, cómo podemos hacer una especie de diagnóstico de lo que puede ser en un católico normal, como los que nos están viendo y escuchando ahora? ¿Cómo pudiéramos encontrar ciertos síntomas en mí de superstición en vivir mi fe, o no vivirla, o vivirla desentonada? Bueno, yo creo que es cuando no hay conversión. Jesús, fíjate las primeras palabras de Jesús. El reino de Dios está cerca, convertidos. Por alguna razón es la primera palabra de Jesús. Es decir, la iglesia, nosotros los cristianos, en cualquier punto que estemos, los más avanzados, los menos avanzados, los que acabamos de llegar o los que llevamos mucho tiempo, como tú y yo, lo que nos une a todos es que nosotros respondamos a la palabra del Señor. Porque la conversión es eso, es una respuesta a lo que yo oigo. Entonces es el corazón generoso que responde. Y entonces cuando no hay conversión, puede ser que yo voy a la iglesia porque el ambiente es bonito. Porque el coro me gusta mucho. La música me encanta. O porque me entretiene. Yo vivo en mi casa toda la semana, voy allí y veo los diferentes vestidos, veo la diferente gente. Cuando no hay conversión, estamos inevitablemente en lo que Varela llamaba la superstición. Es decir, una luz que no ilumina, una sal que no da sabor. Creo que usted tocó, Monseñor, el punto más clave en este momento, y más que pronto vamos a tener nuevamente el sínodo, que va a ser la nueva evangelización. Sí. Y la importancia que le dio Juan Pablo II, bueno, a la Iglesia, pero me refiero a Juan Pablo II, que nos sacó este famoso tema, la nueva evangelización. Sí. Y luego Aparecida, el documento que tuvimos también de Aparecida, el último sínodo de obispos, cuando hablan de un encuentro personal con Jesús. Eso es. Monseñor, usted lo sabe, usted tiene muchos años como sacerdote, como obispo, que este era un tema, o esta fraseología parecería hace tiempo como algo de los evangélicos, ¿verdad? Un encuentro personal con Jesús. Muchísimos católicos, entre ellos yo me encontré en ese club, decían, ay Dios mío, pero si yo soy bautizado. Entonces dábamos por hecho de que si yo fui bautizado, sacramentalizado, pero si yo no tenía esa conversión, que es un encuentro con una persona, que es Jesús, todo se queda en una patina vacía, como el címbalo, hueco. Sí. ¿Usted cree que entonces hoy día la Iglesia nos está llamando a una conversión, siglo XXI? Sí, y yo creo que tú has dado en el grano al decir es un encuentro con Jesús. Porque fíjate que en Aparecida, el Santo Padre, los obispos le presentaron la temática de Aparecida y decía discípulos y misioneros para que el mundo tenga vida. Y Benedicto XVI añadió con su propia mano discípulos y misioneros para que en Cristo Jesús tengan vida. Es decir, es el encuentro con Jesús, es la persona de Jesús. Y el Evangelio es facilitarme la persona de Jesús. Solo Jesús cautiva los corazones. Por eso es que el cristianismo no envejece, va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué crece? ¿Por qué crece? Porque es una respuesta. ¿Por qué hasta un Gandhi, como tú decías, le atrae las bienaventuranzas? Es porque las bienaventuranzas es la vida de Jesús. Qué importante este punto. Creo que hemos llegado a un momento trascendental crucial, en lo que el Señor le está queriendo decir a usted. Monseñor, hay gente que sabe de Jesús,
pero sabe desde un punto de vista casi histórico. Sí, un buen hombre que vivió por allá. Las historias son bonitas, las parábolas son bellas. Pero yo puedo saber también de Napoleón, y sin embargo yo no puedo decir que conozco a Napoleón. Yo puedo saber de cualquier otro personaje que ya no está en este mundo, pero yo no puedo decir conozco a ese personaje porque nunca tuve un encuentro con él. Igual nos puede pasar con el Señor Jesús. Usted puede saber mucho de Jesús y no conocer a Jesús. Exacto. Usted puede andar en las cosas del Señor, fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? Usted puede andar en las cosas del Señor y no con el Señor de las cosas. Monseñor, y yo sé que esto que voy a decir es duro, pero ¿cuánta gente tenemos muchas veces en nuestras parroquias sirviendo? Que lo que están haciendo ahí es buscando su ego, están por muchas razones, pero no por una relación personal con el Señor. Yo sé que es duro esto, pero hay Bueno, que lo decirlo. único que yo diría, yo prefiero que Ajá. esas personas estén ahí a que no vengan. Ah, definitivo. Porque Y hay que el mundo las quienes, tenga. inclusive, Pepe, hay personas que debido a que saben de eso, ay no, porque esa persona, yo no voy, yo no voy. Yo creo que eso es arrogancia también. Y puede ser una excusa del enemigo para mantenerte a no ir a la iglesia, porque los que van a la iglesia no me satisfacen. Y yo creo que el que está allí necesita exactamente lo que tú decías, salir de la bobería, salir de la superficialidad, como dicen, un cristianismo light, un cristianismo muy ligero, muy suave, y realmente, por eso yo creo que la palabra de Dios es la respuesta. Realmente escuchar la palabra de Dios. Benedicto está queriendo que toda la iglesia ore la Sagrada Escritura, orar con las Escrituras, la Lección Divina. Tenemos más de 500,000 jóvenes en este momento haciendo la Lección Divina, orando con las Escrituras. Este es un signo de esperanza. Y entonces lo que necesitamos es que esos que están en la iglesia, ese mundo que va a la iglesia y ese mundo que está fuera de la iglesia, que debe de ir a la iglesia, nos centremos en la escucha de la palabra. Porque ahí, por la palabra, la respuesta a la palabra, surge la conversión. Y lo que decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras no es desconocer un libro, es desconocer a Cristo. Precioso. Es desconocer a Cristo. Así que cuando la palabra es leída, cuando la palabra se nos proclama, es una persona, es Cristo, la palabra. Qué importante tiene lo que usted acaba de mencionar, Monseñor. Para mí la palabra tiene que ser un encuentro con el Señor. Eso es. Y de hecho, dejarme interpelar por la palabra. Porque yo puedo estar la palabra como un cuento bonito. Ay, qué parábola tan bonita. Entonces quedarme como casi como estar viendo un filme. Yo veo una película, salgo de la película, eso no me cambió. Pero la palabra, yo me tengo que disponer a que esa palabra sea como esa espada que tú mencionabas, esa espada que penetra. La carta a los Hebreos habla de esa forma de la palabra. Es como una espada que penetra hacia lo más profundo, los tejidos, todo lo profundo. Es una palabra que me impacta. Y al impactarme, me transforma. Aquí ya está dando, Monseñor, algunos de los antídotos contra la superstición. Exacto. Yo pondría de esta manera, mire, cada domingo que usted vaya a su Eucaristía, a su misa, piense qué me está diciendo a mí el Señor por la primera lectura, por el Salmo responsorial, por la segunda lectura, por el Evangelio. Porque lo que le dice a usted la palabra, a lo mejor a su vecino le dice algo diferente. Porque es viva la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una forma... Seguro. Es decir, es la palabra y el Espíritu Santo. Eso, es decir, que no es solo la palabra. La palabra viene acompañada con el Espíritu Santo. Y por eso es que la palabra que a ti te toca puede ser muy diferente a la palabra que le toca porque el Espíritu lo quiere para ti. Seguro. Además, Monseñor, usted lo puede explicar rápidamente, porque también cuando vamos nosotros a la misa, no nos damos cuenta de que tenemos dos momentos importantísimos, que es la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. Exactamente. Son dos liturgias importantísimas unidas que tienen valor las dos. Juan Pablo II hablaba de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Las dos mesas nutriendo al pueblo de Dios. Pero qué triste, ¿verdad?, que los que viven en alguna superstición dicen, yo voy a llegar lo más tarde cuando el Padrecito ya haya acabado, nada más para poder cumplir con ir y comulgar. No saben lo que se pierden. ¿Seguro? No saben lo que se pierde. Ajá. Porque esa palabra que hoy en día está proclamada en un lenguaje que entienden, porque en el lenguaje nuestro, esa palabra
es luz, esa palabra nutre, y aún yo diría, Pepe, aunque la homilía no sea la mejor, porque yo conozco también católicos que van hoy en la homilía y critican al que está dando la homilía. No, aunque la homilía no esté lo mejor del mundo, a mí no me toca criticar, a mí me toca escuchar y recibir. Yo he tenido testimonios, monseñor, de gente que en una homilía que uno pudiera decir no fue lo más inspiracional del mundo. Sin embargo, a mí me ha tocado gente que al final dice, oye, ¿cómo me habló el Señor por lo que acaba? Y a lo mejor yo puedo incorrectamente decir, pero si hoy el padrecito no estaba muy inspirado. Bueno, no estaba muy inspirado para mí quizá por mi error, pero a otra persona eso que me pareció no inspirado le tocó. Y yo diría más, Pepe, el Señor Jesús dijo, no juzguéis. Ah, ¿sí? Y a mí, yo como católico, yo como cristiano que voy al culto, yo como el hebreo que va a la sinagoga, yo no debo de ir para criticar a aquel que está dando. Yo voy allí humildemente a recibir lo que me ayuda para mi salvación. Y le doy otro consejo. Deje su reloj en la casa. Deje su reloj. Bueno, después que llegue a tiempo. Llega a tiempo, exactamente. Véale en el coche su reloj. Pero no esté usted con el reloj, viendo si el padrecito ya se alargó. Si ya vamos a llegar a la hora y esto no acaba. Ay, Dios mío. Ir con ese tipo de apresuramiento, de estar midiendo el tiempo, si es el momento central de nuestra vida, nuestra liturgia eucarística, de ahí tiene que salir toda nuestra vida del resto de la semana. Y además, usamos, Pepe, esa misma exigencia cuando estamos en los deportes. ¡Oh, no! Queremos que siga. O en un concierto de esos de música estridente, que es horroroso lo que se está yendo ahí, le piden otra. Yo Monseñor, me van a cortar la cabeza a mí. Yo todavía no oigo muchas veces que un sacerdote haya dado una buena homilía y le digan, padre, háblenos un poquito. A veces pasa, ¿eh? Pero qué hermoso, ¿verdad? Siga, por favor. Estamos viviendo, estamos gozando. En los conciertos lo hacemos, en los deportes y en la misa estamos que ya se acabe esto. Y en el fondo es por nuestra falta de fe. Porque el que tiene fe el que crece en la fe, quiere que todo le ayude a ese crecimiento. Así que ya tiene dos monstruos. No digo que los tiene usted. Estoy diciendo que los apunte. Porque luego dice, ay, Pepe, tú dices que... No, digo, ya le dimos dos monstruos, se los voy a repetir. La impiedad, la superstición. Y ahora vamos con el tercer monstruo, que aunque nunca se llegó a cuajar este tomo, es ni más ni menos el fanatismo. ¿Qué quería Félix Varela quizá presentarnos con fanatismo, monseñor? Es un tema muy relevante y de hecho yo considero una gran pérdida para la cultura universal que Varela no haya escrito sus ensayos, sus cartas sobre el fanatismo. Creo que yo lamento muchísimo que Varela no nos haya dado ese servicio en la verdad. Porque el fanatismo yo creo que es un fenómeno muy actual. El terrorismo del cual sufrimos todos, nada más de inclusive dar un viaje, todo lo que tenemos que hacer en el avión para protegernos de que alguien pudiera ser terrorista o llevar, pudiéramos decir, armas nefastas. El terrorismo es un fanatismo. El fanatismo, como lo explicaba Varela, era en la forma de pensar, una forma de pensar reduccionista, como un integrismo, un fundamentalismo. Una forma de pensar que no ve el bien común. Una forma de pensar que no ve las consecuencias de tu acción sobre los demás. Y entonces es como un apasionamiento de un algo, un anti-algo, un apasionamiento, es algo emocional que nubla la mente, que nubla la razón y le hace hacer estas iniciativas dañinas. El terrorismo para mí es el signo más claro del fanatismo. Un ejemplo que lo podemos mencionar sin ofender a ninguna religión, pero los extremistas islámicos, ellos viven bajo este fanatismo porque ellos consideran que todos los que no pertenecen a su grupo son infieles y hay que acabar con ellos.
o convertirlos o acabar con ellos. Por eso de ahí viene Bin Laden y toda esta serie de Al Qaeda y todas las demás ramificaciones que hoy día ya son... mire, no le voy a hacer publicidad, pero yo creo que Bin Laden nunca se dio cuenta la clase de olla de grillos que desató con el 9/11, monseñor. Exactamente. Porque vivimos en un mundo lleno de miedo. Exactamente. Es la verdad, vivimos bajo un mundo temiendo a ese terror que llega. Y muchas veces viene por religión, monseñor. Exactamente. Y por una falsa religión. ¿Correcto? Por eso es de que el fanatismo y la impiedad y la superstición están relacionados. Porque, por ejemplo, estos mismos fundamentalistas islámicos no es el verdadero Islam. No. El verdadero Islam busca la paz de los pueblos. Estos grupos que buscan destruir al otro por la religión del otro, o porque el otro es diferente, o porque el otro no es como yo, o no es de mi clan, ese fanatismo destructor, en el fondo, no es la gran religión del Islam. Como lo decía también este profesor de jurisprudencia de la Universidad de Madrid, diciendo, ellos usan la religión para promover su agenda malvada. Están usando también la religión. Moreno Valls, Rafael Moreno Valls. Ajá. Quizá me voy a ir un poco a un extremo, monseñor, pero quiero ponerlo en una de nuestras realidades. Quizás ni usted ni yo somos terroristas en el sentido de estar poniendo bombas o querer acabar con un edificio, etcétera. Pero ¿usted no cree que también puede haber un poco de fanatismo dentro de nosotros que estamos dentro de la iglesia, en el sentido de que mi cosa quiero yo imponerlo a las demás? Quiero yo, y perdone que se lo diga, por ejemplo, esto lo veo a veces en movimientos eclesiales. Si no estás en mi movimiento, estás mal. Y te tengo que traer acá para que tú entonces realmente estés bien, porque donde tú estás no estás bien, estás solamente en mi cosa. ¿No hay un poco de fanatismo en esta proyección, a veces grupista? Sí, muy interesante, muy interesante. Y de hecho, Juan Pablo II decía a los movimientos, un signo de que tú estás bien con tu movimiento es que tú aprecies a los otros movimientos, precisamente para sanar de esa excesivo atracción que no mira a los demás. Y tienes razón, porque inclusive en las cartas del Pidio, Varela tiene un ensayo sobre la tolerancia. Y es un ensayo muy valioso que va en la línea de lo que tú señalas, Pepe. Me parece que tu intuición es muy válida, de que a veces yo estoy en mi grupo o yo estoy en mi asociación y los demás no son tan cristianos como yo. Y necesitamos una actitud más tolerante, no al nivel de las verdades, porque dice Félix Varela, al nivel de las verdades no debe de haber tolerancia, porque la verdad es la verdad. Los principios, los mandamientos, las enseñanzas universales del derecho común de la Iglesia, de la ley natural. El tiempo se nos ha ido y yo sé que quizá tengan preguntas para Monseñor, comentarios. Les voy a dar rápidamente su dirección. Él está dispuesto a contestar la avalancha que le va a llegar. Aquí les va. Si quieren su correo electrónico, él tiene el valor de dárselo. Es festevez, con B pequeña y Z, F de Felipe, festevez, @ y ahora sí, lo tengo aquí, THEADOM, teadom.org, pero póngale una H después de la T. teadom.org. Y la página web para que usted conozca también la obra de la Arquidiócesis de Miami, con mucho gusto, Miami ARCH, que quiere decir arquidiócesis.org. ¿Ya la tienen? Oiga, yo creo que usted hoy ha oído cosas muy interesantes, ¿verdad? Aún habría mucho más que hablar con Monseñor. Espero en Dios volverlo a tener, no muy lejos, porque realmente es muy enriquecedora su aportación, Monseñor. Le agradezco muchísimo. ¿Nos quiere usted en 2 segundos dar la bendición? Sí. Gracias, Señor, por darnos la luz de la verdad que nos guía, la verdad que nos une a aquel que es la verdad, que es Jesucristo, que es el camino y que es la vida. Aumentanos la fe, llévanos a vivir la fe de veras y ayúdanos a que la fe
esté unida a la razón para nunca caer en ningún fanatismo. Y les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana.